Yo soy Jorge Castillo, soy desarrollador de aplicaciones Android en Jovan Talent, ocupo el puesto de Android Engineer y bueno, os pongo ahí un poquito las diferentes formas que tenéis de contactar conmigo para hablar de lo que queráis, ¿vale? Tengo por ahí el Twitter, por si queréis seguirme, el perfil de GitHub, perdón, por si queréis hablar más de código y tal, y el correo, ¿vale? Bueno, antes de nada, permitidme un pequeño inciso sobre la empresa, ¿vale? Para los que no la conozcáis. Nosotros, bueno, somos Jovan Talent, tenemos un producto enfocado a conseguir que nuestros usuarios sean capaces de encontrar trabajo fácilmente y tenemos para ello un equipo de algoritmos que está trabajando continuamente en nuestro algoritmo de matching, ¿no? De manera que, de alguna forma, cuando una empresa postee un trabajo, se le pueden sugerir un montón de opciones que sean muy acordes a lo que están buscando y de esa misma forma que los usuarios puedan encontrar trabajo muy fácilmente, ¿no? Nosotros tenemos un producto que básicamente es una aplicación universal que se divide en dos clientes, ¿vale? Son como dos clientes en uno, donde tienes la posibilidad de loguearte tanto como candidato como compañía, ¿ok? Entonces, yo ahora mismo estoy, como he dicho, trabajando en el equipo de Android. Jovan Talent es una empresa que actualmente está dividida como en diferentes verticales del producto, ¿vale? El producto tiene como ramas en las que se divide, tanto la parte de compañías como la de candidatos, como otras ramas un pelín más abstractas. Entonces, nosotros estamos subdivididos en una serie de verticales. Por lo tanto, en el equipo hay bastante gente y seguimos contratando, ¿ok? Tenemos una oferta de trabajo publicada dentro de nuestra aplicación. Tenéis que buscar Senior Android Engineer dentro de Jovan Talent y ahí lo veréis, ¿vale? Entonces, el proceso de selección está abierto a cualquier persona. Y vamos ya a hablar de lo que quería yo venir a contaros, que es, bueno, como sabéis, hace muy poquito Google hizo pública la preview del SDK de Android N, muy poquito, puede hacer, no sé, cosa de un mes o así, y se empezó a hablar de Java 8. Nos empezaron a decir un poquito que podríamos utilizar este lenguaje dentro de nuestras aplicaciones, ¿no? Para poder desarrollarlas. Lo primero que dijeron es que habían añadido dos nuevas herramientas a lo que es el toolchain de compilación, al proceso que nosotros realizamos a la hora de compilar una aplicación, que es el compilador nuevo, ¿vale? Ellos han creado un compilador de Java nuevo que es capaz de compilar Java 8, ¿vale? Y tiene una serie de funcionalidades adicionales que ahora explicaremos que lo hacen muy potente, ¿vale? Y luego, junto con Jack, viene otra herramienta que se llama Jill, que es la que se va a encargar de linkar todas las librerías que hay en nuestros proyectos referenciadas como dependencias dentro de los build gradles. Se va a encargar de linkarlas, ¿vale? Va a hacer como un proceso de precompilación, lo que va a permitir luego compilar más rápido porque va a tener versiones como precacheadas de esas librerías ya compiladas. Esto no es más que documentación, ambas herramientas las podéis utilizar a partir de las Build Tools 21.1.1 y el plugin de Android 1.0.0 o superior. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las motivaciones principales que tuvo Google para dar los pasitos estos nuevos de cambiar el toolchain de compilación y demás. Sobre todo lo que están buscando es mejorar los tiempos de compilación. Sabéis que esto es un gran problema dentro de las aplicaciones móviles. En Android lo sufrimos particularmente o especialmente porque es que es una locura lo que podemos tirarnos a lo largo del día esperando a que nuestra aplicación compile, el tiempo que perdemos es inmenso y es una cosa en la que están empeñándose en trabajar y mejorar porque es que al final es eficiencia de trabajo, ¿no?, que perdemos ahí. Y también reducir las dependencias en diferentes herramientas a la hora de compilar, ¿no? Hasta ahora, como sabéis, utilizamos evidentemente el compilador de Java, JavaC, y otras herramientas que se utilizaban por debajo cuando realizábamos una compilación, como ProWard o el propio DX, que es la herramienta encargada de meter dentro del DEX todas esas referencias a clases y métodos que al final se utilizan a la hora de correr nuestra aplicación, ¿vale? De alguna manera, Jack intenta sustituir a todas esas herramientas, ¿vale? Es como quitar todo eso de un plumazo y meterse a gestionar absolutamente todo, ¿vale? O sea que es un compilador que además tiene funcionalidades de otros tipos muy diferentes.
Y, por supuesto, soportar las nuevas features del nuevo JDK, ¿vale? Del JDK 8. Entonces, para hablar un poquito más sobre Jack, como hemos dicho, reemplaza el toolchain antiguo, directamente compila los ficheros fuente de Java a DEX, ¿vale? Al bytecode que van dentro del DEX, con lo cual el paso intermedio que teníamos en el compilador antiguo, que era el de generación de los ficheros .class, ya no existe. Ese paso lo estamos saltando. Eso acarreará una serie de problemas que voy a comentaros ahora después, pero también acelera la compilación, ¿no? Y gracias a eso tenemos mejores tiempos de compilación, también gracias a la técnica de predexing, que es un poquito lo que os he contado de precompilación que se hace con las librerías. Ahora lo explico un poquito más. Y compilación incremental, ¿vale? Que es simplemente ir compilando las cosas que hemos cambiado o las clases que tocamos y las clases que dependen de esas clases que hemos tocado, y no todo el proyecto de nuevo desde cero, ¿vale? Estas son las cositas nuevas que es capaz de hacer Jack, principalmente, que son la mayoría de cosas que hacíamos con ProGuard antes. Es capaz de hacer shrinking del código, ¿vale? Que es el tema del minify. Se carga las referencias a métodos, las clases y demás que considera que no deben estar en la compilación final. Ofuscación, repackaging y multidex, ¿vale? Todo esto lo sabe soportar Jack de forma nativa. Ya no necesitaríamos utilizar ProGuard, simplemente configurar correctamente el nuevo compilador dentro de nuestros ficheros build.gradle para definir las reglas que queremos que aplique de cada uno de estos pasos, ¿vale? Lo que ha hecho Google es replicar la mayoría de reglas que teníamos en ProGuard, por ejemplo, dentro de este compilador nuevo. Entonces, si miráis la documentación de Jack, veréis que es tal cual las mismas reglas que usábamos con ProGuard, las están replicando una a una. Hay un montón que todavía no están soportadas, pues la intención es replicar, entiendo que será replicar todo, ¿no? Y es capaz de forma nativa también correr procesadores de anotaciones, ¿vale? En el día a día nosotros tenemos un montón de librerías que incluimos en nuestros proyectos que son procesadores de anotaciones como tal. Lo que hacemos es incluir dentro de los ficheros de configuración de Gradle unos plugins que se encargan de que los procesadores de anotaciones corran justo antes de realizar la compilación, generen las clases que queremos que generen y el IDE sepa referenciarlas y demás. Ahora ya no hace falta utilizar ningún plugin. Directamente podemos escribir una línea dentro de las dependencias de nuestro build.gradle, que es annotation processor, espacio y la dependencia, ¿vale? Donde antes usábamos apt o kapt si usábamos Kotlin o cualquier plugin de estos de procesadores de anotaciones, ¿vale? Decir que sigue un poco buggy, yo he intentado utilizarlo y hay algunas librerías como Dagger 2 que dan problemas que yo no entiendo, son problemas muy de bajo nivel en Java y que les he puesto ahí en el foro de issues que tienen para ver si les van dando solución o es a lo mejor un problema mío, ¿vale? Sea como fuere, lo están puliendo y están trabajando en ello para que no sea necesario utilizar otras herramientas para esto. Y por supuesto decir también que es open source, ¿vale? El código de Jack lo han dejado dentro del programa de código abierto que tiene Android, que es AOSP, y ahí se puede ver y se podrá contribuir. Esto, bueno, básicamente un gráfico, un diagrama de lo que hemos explicado. Los ficheros fuente entran en Jack y se aplican todas estas reglas y se generan directamente los ficheros DEX, ¿vale? Ya no pasamos por la generación de ficheros .class. ¿Qué pasa con las librerías? Ya os he adelantado que ahí es donde entra Jill, que es una herramienta que corre sola, tú no la tienes que incluir ni nada, directamente va junto con Jack y se encarga de traducir las dependencias a un formato que es capaz de entender Jack y las prepara para ser rápidamente incluidas dentro de nuestro paquetito de aplicación, ¿vale? Esto es el tema del predexing. En un diagrama que parece un poquito complejo, pero en realidad es simple, veis que lo que hace es coger un jar, el jar representa la librería empaquetada, podría ser un punto AAR o incluso un APK-lib, de estos que generábamos con Maven hasta hace muy poquito. Y lo que hace es transformarlo a un formato que es capaz de entender Jack, ¿vale? Esas clases. Y luego los recursos, por otro lado, ya no se pasan por Jill, simplemente se forma como un directorio de ellos
y se le pasan también a Jack. Esto es lo que se haría con cada una de las librerías que tenemos incluidas como dependencias en nuestro proyecto, ¿vale? A partir de ahí Jack se utiliza para generar una versión predexed de esa librería que se podrá reutilizar en las consiguientes compilaciones una y otra vez, ¿vale? Que contiene un poco todo lo que hemos ido preparando para ello. Bueno, esto es lo que hemos explicado, ¿vale? Más de lo mismo. El predexing es todo ese proceso que os he enseñado en el pequeño diagrama de la slide anterior y poquito más. Al final lo que tenemos es una entrada, que son los ficheros fuente de nuestra aplicación, y luego una serie de librerías que pasan por ese embudo o por ese proceso de predexing para que en cada compilación se puedan pasar como entrada también a Jack y directamente generar el DEX o los múltiples DEX en función de la cantidad de referencias a métodos que tengamos y tal. Que como, si os acordáis, os he dicho que también lo hace de forma nativa esto. Con eso ya podemos generar el paquetito del APK y estamos listos para funcionar, ¿vale? Entonces, hemos hablado de que Jack, al saltarse el proceso de generación de los .class, podría suponer algún problema, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ello, pero vamos, supongo que lo que ya os podréis imaginar, el hecho de no generarlos es que todas las herramientas que se basaban en ese tipo de ficheros para poder funcionar, como Jacoco, pues van a dejar de funcionar y habrá que pensar o no sé si Google intentará dar algún tipo de retrocompatibilidad utilizando un workaround raro para poder seguir haciéndolas funcionar, pero en principio tiene mala pinta porque estos ficheros ya no van a existir. Entonces, si no dan soporte a generarlos de alguna manera solo para aportar compatibilidad, no creo que pase. Y luego, pues, link detectors, ¿vale? Hay un montón de link detectors que están basados en los ficheros class, que también van a dejar de funcionar. Los que se basan en los fuentes directamente seguirán funcionando, ¿vale? Pero los hay que lo que hacen es analizar los .class. Y nada, esto es una de las cosas que menos nos gustan, que es que Java 8 va a estar soportado solo a partir de la API 24, que es Android N, y eso es lo que es una de las cosas, o el hándicap más grande que podemos decir que tiene todo el tema este de Java 8, ¿no? Nosotros, evidentemente, no es realista dar un SDK mínimo como N, ¿no?, de 24, porque al final tu aplicación correría en un porcentaje muy, muy pequeñito de dispositivos, pero por ahora es la realidad, ¿vale? Ahora vamos a hablar de compatibilidad hacia atrás, de qué cositas sí que podemos utilizar, y esas serán seguramente las que vamos a, dentro de muy poquito, empezar a meter todo el mundo en el código, porque es una cosa que va a venir de forma nativa, y si lo dejan más o menos estable debería ser un proceso natural, ¿no? Para poder utilizar estas herramientas nuevas de compilación, bueno, si es un proyecto nuevo, empezamos desde cero, directamente te lo hace el wizard del Android Studio, ¿vale? File New Project, elegimos que queremos un SDK de Android N para compilar, un target de Android N, o un SDK mínimo, perdón, de Android N, y directamente se te genera el build Gradle con todo lo necesario. En el caso de que no sea así, de que sea un proyecto que ya tenemos iniciado, cogemos en el build Gradle y añadimos todas estas líneas, ¿vale? Que esto básicamente he cogido la documentación y lo he pegado aquí. Y esto es el SDK que vamos a utilizar para compilar. Las build tools más nuevas que hay, creo que ya van por la 2400 RC3 o RC4. Y directamente pues seteamos aquí el mínimo y el target como 24, ¿vale? Que es Android N. Habilitamos Jack y ya seteamos el JDK8 como el JDK que se va a utilizar para compilar los ficheros de código, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos hablado un poquito de las herramientas que van a incluir dentro de las herramientas de compilación que van a incluir dentro del SDK nuevo. Y ahora vamos a hablar un poquito de, dado esto, o dicho esto, qué features hay disponibles de Java 8 dentro del lenguaje y cuáles tienen compatibilidad hacia atrás, ¿vale? Bueno, he hecho aquí la típica tabla de división. Tenemos a la izquierda un SDK mínimo de 24, que aquí va a estar absolutamente todo, lógicamente. Y ahora vamos a hablar un poquito de cada una de las funcionalidades que entran, ¿vale? Van a entrar los métodos default y estáticos en las interfaces, todas las vamos a explicar después, ¿vale?
Van a entrar las lambdas, entrarán las functional interfaces, referencias a métodos, anotaciones repetibles, algunos métodos nuevos en la API de Reflection, como pone Google, hay un ejemplo que creo que es para coger un elemento anotado y tener todas las anotaciones por tipo. Dado un tipo de anotación, te va a dar todas las anotaciones que hay en ese elemento, de ese tipo. Los streams, ¿vale? Que es algo muy, muy potente y que está en la mayoría de lenguajes ahora. Y los optionals. Y luego, lo que de verdad nos interesa, que son los que tienen retrocompatibilidad y los que vamos a poder utilizar en nuestras aplicaciones prácticamente desde mañana o desde hoy, si queréis aventuraros un poquito a probarlo, porque no está demasiado pulido, pero ya se puede utilizar. Las lambdas, ¿vale? Lo que ha conseguido Google es de alguna manera traducirlas a la hora de compilar para que el JDK7 sea capaz de entenderlas, ¿vale? Y las traduce a estructuras que el JDK7 sí que contiene y entiende. Ahora veremos cómo lo hace. Y, bueno, referencias a métodos y opcionales, ¿vale? Y esto es un poco todo lo que vamos a poder utilizar. O sea, no es, ya digo que no es lo ideal, pero esto es lo más realista en lo que yo sí optaría por utilizar a nivel tanto profesional como en vuestros pet projects y demás cuando esté disponible, ¿vale? Siempre y cuando no queráis probar otros lenguajes que tenéis más opciones, no solo Java. Entonces, vamos a ir enumerando un poquito, más que enumerando, explicando ya todas esas features que tenemos disponibles. Y empezamos, si os acordáis, con las interfaces, ¿vale? Había dos tipos de métodos que se iban a incluir, que eran los métodos default y luego los métodos estáticos. Los métodos default es básicamente lo mismo que tenemos ahora en Java 7 con las clases abstractas, que sabéis que pueden tener métodos con cuerpo, ¿vale? Pues ahora pueden estar en las interfaces. Yo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de interfaz donde yo he cogido y he dicho, pues si yo puedo tener métodos con cuerpo en mis interfaces, como veis tengo aquí 3, pues imaginaos que cojo un presenter y lo divido en diferentes piezas de código, ¿no? En diferentes piececitas de presentación que yo puedo ir utilizando para componer mis presenters y dotarles de la capacidad de presentar vistas de diferentes tipos, ¿no? Entonces, en este caso, mi interfaz sería como esa lógica de presentación ligada a la obtención de una serie de películas, ¿vale? Y tendría, por ejemplo, aquí 3 métodos default que yo he definido, que son directamente el método que se encarga de sacar un loading y llamar al caso de uso para obtener esas películas, y luego pues los métodos propios del callback. Y yo directamente lo puedo tener aquí dentro. Luego, por otro lado, pues tengo los métodos abstractos de toda la vida, ¿vale? Que estos sí que son los que todas las clases que implementen esta interfaz se verán obligados a redefinir, ¿vale? Estos métodos yo no los tengo que redefinir. Si yo soy una clase e implemento esta interfaz, yo no necesito redefinir esos métodos, ¿vale? Es como si fueran propiedades o talentos que yo estoy adquiriendo, ¿vale? Esto pues abre la posibilidad de hacer un montón de movidas a nivel de arquitectura, de subir lógica a los contratos y es peligroso, ¿no? Entonces hay que tener muy claro para qué lo vas a utilizar, ¿no? Si vas a subir lógica que de verdad esté muy ligada al contrato y para ti tiene sentido que pueda formar parte de la abstracción que representas con ese contrato, pues igual la puedes subir, si no yo no la subiría, ¿no? Entonces también pensar por qué hacéis las cosas, no simplemente tengo la posibilidad de subir lógica a la interfaz y me lo voy a subir todo ahí, y ahora lo que hago es componer toda la lógica de mis clases a base de interfaces. Y luego a lo mejor mis clases no hacen absolutamente nada, solo implementan cosas. No sé. Simplemente utilizar un poco la cabeza y ya está, a la hora de trabajar con ello. Así que como veis, pues eso, tengo métodos que puedo definir con cuerpo y luego los típicos métodos abstractos y públicos, ¿vale? Lo dicho, esta propiedad se parece mucho a las interfaces ricas que definidas en otros lenguajes o a los traits, vienen a ser básicamente lo mismo y más o menos tienen el mismo tipo de funcionalidad, ¿vale? Disponible. Como he comentado, pues eso, te ofrecen la posibilidad de componer la funcionalidad de tus clases a base de mezclar o implementar diferentes interfaces. Y no pueden almacenar estado, que esto es importante. Si os fijáis aquí en la interfaz que yo tenía aquí definida, como ejemplo, yo al final acabo teniendo que pedir todas esas entidades, como la loading view, por ejemplo, o el caso de uso,
que componen un poco el estado del presenter, que va a implementar esta interfaz, yo se las tengo que pedir al hijo. Yo no las puedo guardar directamente aquí, ¿vale? De esa manera, pues yo me veré forzado a obligar a que cualquier hijo que implemente la interfaz defina sus métodos de obtención, porque si no, no va a poder trabajar. Muy bien, y luego también, aparte de los métodos default, podemos meter métodos estáticos, ¿vale? Estos son los métodos estáticos iguales que los que podemos meter en cualquier clase en Java 7 ya. Y bueno, yo creo que lo que tiene más sentido es utilizarlos, en mi opinión, para lógica muy ligada al contrato que defines con la interfaz o a la abstracción, porque por lo mismo que hemos dicho antes, ¿vale? Son métodos de utilidad y son estos típicos métodos que a lo mejor tienes el código lleno de clases helper o utils o cosas así sobre a lo mejor un tipo de entidad que tiene una representación en tu modelo de dominio, pues en lugar de eso a lo mejor, si por lo que sea has tenido que definir un contrato para ella o con una interfaz, igual los puedes meter ahí, ¿vale? Porque tiene sentido, están muy ligados a esa abstracción que que tienes ahí definida, ¿no? Entonces, sobre todo para métodos de ese tipo, pequeñitos y que sean de utilidad. Y ahí vemos un ejemplo un poco ya con todo junto. Esto sería una interfaz más o menos con todo lo que permiten en Java 8, que es métodos normales de toda la vida, o sea, métodos, públicos y abstractos, que las clases que implementan la interfaz tendrían que redefinir. Luego tengo por aquí un método default, como los que habéis visto, y luego pues un método estático, ¿vale? Yo puedo hacer referencia al método estático tanto desde un método propio de la interfaz, un método default, un método de estos con cuerpo, o desde fuera, ¿vale? Más cositas que tenemos disponibles. Bueno, todo esto, como os he comentado, es de Android N en adelante, ¿vale? No hay retrocompatibilidad. Pero en el caso de las lambdas luego veremos que sí, ¿vale? Las lambdas sí que las vais a poder utilizar en todas las versiones. Esto se me ha colado. Ahí debería poner lambdas, ¿vale? No le hagáis mucho caso a esto. Realmente lo que son la representación literal de una función, ¿vale? No tiene más. O sea, lo que os hace Android Studio cuando estáis escribiendo código que os colapsa el código a veces y os pone unos argumentos de entrada, una flechita y qué hay de salida, pues realmente la lambda sería un poquito eso, pero tiene efecto a nivel de código. O sea, no es solo visual, digamos. ¿Vale? Y es una manera de representar funciones. Al final es eso, tengo el operador este flechita y lo que defino a nivel de tipos son los tipos de entrada y el tipo que va a devolver, ¿vale? Son capaces de ser asignadas a variables, se pueden pasar como argumentos de métodos y ser devueltas como valores de retorno también, ¿vale? Esto lo estuvimos más o menos hablando la última vez que di la charla, lo estuve comentando con Pedro, se podría considerar que son ciudadanos de primera clase, en cierta manera, las funciones. Y esto quiere decir que en todos los lugares en los que yo podía utilizar un objeto, ya sea almacenarlo en una variable o pasarlo como parámetro o devolverlo como resultado de un método, puedo ahora utilizar las funciones también, ¿vale? Esto es verdad y mentira a la vez porque yo no puedo definir funciones en la raíz de un fichero, por ejemplo. O sea, yo no puedo tratar en todos los casos las funciones como si fueran al mismo nivel que una clase, por ejemplo. ¿Vale? Pero esa es la única pega que podríamos sacarle. Y por lo que quizá no podrían ser definidas como ciudadanos de primera clase. Y para dar retrocompatibilidad a las lambdas, lo que hace el compilador nuevo es traducirlas a clases anónimas, ¿vale? Al fin y al cabo, cuando veníamos trabajando hasta ahora con runables y este tipo de cosas, o implementaciones de interfaces que declarábamos inline, lo que hacíamos es usar clases anónimas. Por ejemplo, el caso de un listener, que es el más típico que solemos utilizar en el día a día. Pues ahora, lo que hace el compilador con las lambdas es traducirlas automáticamente a clases anónimas, de manera que el compilador antiguo, el JDK7 sea capaz de entenderlas. A nivel de declaración, supongo que no serán muy diferentes a como son en la mayoría de lenguajes. Imaginad, por ejemplo, que yo tengo un método que te dice qué películas son válidas de una serie de películas de entrada, ¿vale? Y luego defino un método que yo he llamado isValid, que se va a aplicar sobre cada una de ellas para ver si es válida o no. Como veis, yo tengo una forma de tipar esa función, que va a ser una función que va a recibir un long como entrada
y va a devolver si es válida o no, ¿vale? Esto en realidad la mayoría de gente que ha trabajado ya con lambdas lo verá muy sencillito, la gente que no está acostumbrada pues está interesante también que lo veáis, ¿vale? A nivel de tipos ya he explicado que la puedo tipar de esta manera. Por ejemplo, yo defino una función que responde a ese tipo de argumentos de entrada y de salida y que se va a llamar isIden, que me va a decir si el número es par. Y ya defino lo que es la lambda en sí, ¿vale? Porque esto solo es una variable donde voy a almacenar la función. Y la función la puedo representar con una lambda. Una lambda que me está diciendo que va a recibir como argumento de entrada un long y me va a devolver el resultado de el resto de la división por 2, ¿vale? Para saber si es par o no. Y automáticamente yo la puedo pasar por ahí, ¿vale? Porque los tipos concuerdan. Esto al final el tema de los tipos es muy importante, si no, no podríamos trabajar con Java. Es un lenguaje fuertemente tipado y tenemos que proveer un tipo a esas funciones para poder pasarlas como parámetro, ¿vale? También se pueden declarar inline, o sea, yo directamente podría llamar al método para calcular si las películas son válidas, pasándole de nuevo la colección de películas y la declaración inline de la lambda. Y dentro del método, pues la lambda se aplicaría así. Hay que llamar explícitamente al método apply, que es el que tienen definido para aplicar esa función sobre un elemento. En mi caso, la lambda recibía un long, como hemos declarado aquí, pues le paso cualquier long, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, que dentro de ese método yo lo que haría en el cuerpo sería recorrer esa colección de elementos y a cada elemento le aplicaría el apply, no concretamente a cada elemento, porque son MUIs, pero a lo mejor a la ID de cada elemento, para saber si es válido o no e incluirlo en la colección final que voy a devolver. Pero claro, al final hemos visto que tenemos una declaración a nivel de tipos que corresponde a una función que le puedes pasar un argumento y devolver un resultado. Pero si le quiero pasar 2, si le quiero pasar 27 y si le quiero pasar varios y no quiero que devuelva nada. Hay un montón de posibilidades que se corresponden con comportamientos de los métodos que yo de alguna manera tengo que saber tipar en mi lenguaje, porque si no, no va a funcionar. Entonces, aquí es donde introducimos un concepto nuevo, que es el concepto de interfaces funcionales, ¿vale? Todas las lambdas en Java 8 se basan en las functional interfaces. Ahora veréis lo que son. Básicamente es una interfaz que yo declaro de forma estática en mi código y que va a hacer que a partir de ahí yo pueda declarar mis lambdas con una serie de tipos de entrada y de salida, que van a estar todo eso definido o declarado en esa interfaz, ¿vale? Las interfaces funcionales, de alguna manera, ofrecen tipos objetivo o tipos en los que basarse a las lambdas y a las referencias a métodos, que luego también las comentaremos. Y Java 8 te da un montón out of the box, ¿vale? Hay un montón de interfaces funcionales que tú ya puedes ir utilizando. Una de ellas era la function que hemos visto antes, ¿vale? Yo puedo declarar, si os acordáis, podía declarar una función que recibía un long y devolvía un booleano empleando el tipo function, porque al final está definida como una interfaz funcional dentro del lenguaje, ¿vale? Ahí salen un montón y no las vais a ver, pero para que tengáis una idea, hay un montón y muchas que no salen aquí de interfaces funcionales que el lenguaje ya te da. Tienes, por ejemplo, por aquí abajo está la function, ¿vale? La function, aquí te lo dice la documentación, representa una función que acepta un argumento y produce un resultado. ¿Que quiero meter dos argumentos? Pues por aquí arriba me parece que tenía una bifunction, ¿vale? En otros lenguajes se llama function 2 o lo que sea, pero al final es una operación con dos operandos de entrada del mismo tipo que produce un resultado, ¿vale? Más ejemplos, pues tenemos un consumer. Si yo tuviera que representar un método que va a consumir un parámetro de entrada, un argumento, y no va a devolver nada, utilizaría el tipo consumer, ¿vale? Porque corresponde de alguna manera a ese comportamiento, ¿no? El inverso se llama supplier, ¿vale? Y al final tenemos interfaces funcionales definidas en el lenguaje que sirven para, de alguna forma, dar tipos a esos comportamientos, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quisiera utilizar una lambda en mi código que no está representada por ninguno de estas interfaces funcionales, pero la tengo que poder utilizar? Por ejemplo,
una función que recibe 3 argumentos como entrada. Eso no lo tenemos aquí definido. No hay una trifunction, ni una function 3, ni nada de eso. Ahí es cuando tú entras y te las tienes que declarar, ¿vale? Tus propias interfaces funcionales. Ejemplo, es una interfaz normal, la tengo que anotar con la anotación de Functional Interface, y lo que hago es definir un método de apply, que es el que se va a aplicar cuando utilice esta lambda, ¿vale? La que yo voy a aplicar, por ejemplo, antes aplicaba la función isValid, la aplicaba sobre un long, pues ese es el método que voy a llamar, ¿vale? Tiene que recibir los mismos tipos de entrada que he definido aquí, con genéricos, y devolver un resultado. Esta va a ser mi función 3. Todo esto de aquí abajo es un método default que llevan todas las interfaces funcionales que nos permite componer llamadas a funciones, ¿vale? Es un método andThen que me va a permitir pasarle una función after, ¿vale? Que se va a aplicar, esto no es más que una precondición, ignoradlo porque tampoco es interesante ahora, pero se va a aplicar dados unos argumentos de entrada, por ejemplo en este caso 3 argumentos de 3 tipos diferentes, después de aplicar esta misma. O sea, es una función que se va a aplicar después de esta, ¿vale? De esa manera yo podría hacer andThen, andThen, andThen 1000 veces y concatenar todas las operaciones que yo quisiera a nivel de funciones, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es la declaración dentro de mi código. Yo ya me he definido esa función que va a utilizar 3 argumentos como entrada y pues aquí voy a decidir que va a ser un long, un long, una película y un integer, por ejemplo, y va a devolver un boolean. Ya está, yo la defino tal cual, con lo que es la lambda en sí, ¿vale? Tipo cada uno de los argumentos, pues se lo tengo que decir porque él no sabe inferirlos. Y luego, pues, imaginaos que hago una serie de operaciones con esos elementos y al final devuelvo el resultado de comparar la ID con el long o lo que sea, ¿vale? De esta manera, gracias a las interfaces funcionales, yo puedo declarar un lambdas de cualquier tipo o cualquier conjunto de tipos de entrada y de salida en mi código, ¿vale? Más cositas. Ya ha pasado esto, hay una cosa una feature muy relacionada con las lambdas que también entra en el lenguaje, que es las referencias a métodos, ¿vale? Las referencias a métodos son tal cual eso, es como una manera compacta y fácil de leer de expresiones lambda que representan métodos que ya existen, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver con código porque es muy sencillito. Nos dan 4 tipos diferentes. Imaginaos que yo tengo el típico método, o sea, llamo al típico método estático de la clase collections para ordenar una colección, le paso la colección de entrada y le tengo que pasar un comparator, como sabéis. Pues aquí imaginaos que yo puedo referenciar a un método estático de la clase movie que me da un comparator por nombres, en este caso. Directamente puedo insertar ahí la referencia al método. El lenguaje sabe que es estático, una referencia estática, porque movie está con mayúscula, y directamente lo que va a hacer es aplicar eso entre cada par de elementos, porque es así como trabajan los algoritmos de ordenación, ¿no? Más posibilidades, puedo referenciar a métodos de instancias. Si yo tuviera, por ejemplo, un proveedor de comparators o de comparison provider, podría meter aquí el método que me da el comparator por nombre. En este caso es una referencia a un método de instancia, porque el comparison provider es una instancia, ya no es una clase y un método estático al que estoy llamando, ¿no? El tercer tipo, que es el más raro y quizá cueste un poquito más de entender, pero bueno, lo llaman referencias a métodos de instancia de tipo arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de alguna manera le va a venir inferido por la operación que estás haciendo. Si yo tengo un array de strings y lo quiero ordenar, le paso como entrada ese array de strings y lo que hago es llamar a un método, como veis, exactamente con la misma nomenclatura que las referencias a métodos estáticos, pero el lenguaje automáticamente sabe inferir que si en la clase string tiene un método de instancia no estático con esta nomenclatura, lo va a aplicar. Y lo que va a hacer es string1, punto, compare to ignore case, string2, ¿vale? Ya digo que ese es a lo mejor un poquito el más raro y no sé si al final se le dará mucho uso o no. Yo no lo conocía, ¿vale? Y luego la última, que es referencias a constructores. Igual que puedo referenciar cualquier método, pues puedo referenciar un constructor y pasarlo por ahí, por ejemplo, como argumento, ¿vale? En este caso el constructor no tiene argumentos. Eso es new, no tiene nada más. Si tuviera argumentos sería new, entre paréntesis los argumentos, ¿vale?
Al final, por todos los sitios que yo paso una referencia a un método, puedo pasar una lambda, ¿vale? Porque al final es lo mismo, es una representación de una operación, ¿vale? Simplemente la estoy atajando con una referencia a un método que ya existe. Entonces, si yo tuviera este método por ahí declarado, el generateEmptyPairs, tendría que tener en la declaración del mismo un listado de películas o una colección de películas o lo que queráis, y luego como segundo argumento los tipos que van a representar a ese constructor. En este caso, como el constructor no recibe argumentos, pero produce un resultado, lo que tengo es un supplier, ¿vale? Es una interfaz funcional de tipo supplier. Y en el tipado de mi método tendrá que poner supplier de movies, o de movie, perdón, ¿vale? Ya podría pasar por ahí en la referencia al constructor. Otra cosita nueva que hay es, no sé si es muy útil o no, esto habrá que verlo, son las anotaciones repetibles, que hasta ahora esto no era posible hacerlo. En Java 7 tú podías declarar, bueno, como veis es reutilizar la misma anotación dentro del mismo elemento que tú vas a anotar. Método, ya sea método, atributo de clase, perdón, lo que sea, ¿vale? Incluso una clase. Las puedes repetir. Imaginaos que yo tengo aquí, por ejemplo, un tipo de excepción de acceso no autorizado y le meto pues 2 niveles o roles de alerta. Hasta ahora podía coger y directamente dentro de una anotación guardar un array de valores. Eso sí lo podemos hacer en Java 7 sin ningún problema. Ahora otra posibilidad que se abre es esta, repetir anotaciones, ¿vale? No os puedo explicar qué tiene ventaja sobre qué, porque tampoco las he utilizado. Pero ahí está esa posibilidad. Para declararla dentro de tu código tienes que cogerte una interfaz y anotarla como repetible, ¿vale? Una interfaz de estas de anotación que llevan aquí el arroba delante. La anoto como repetible y le tengo que pasar una clase que va a ser la que en tiempo de compilación sirva de contenedor para todas esas anotaciones, ¿vale? Que es esta. Esa clase realmente en mi código no tiene ningún otro cometido, ¿vale? El único cometido es que lo va a necesitar el compilador para poder decir, vale, aquí en este tipo de contenedor me voy a guardar todas las anotaciones de tipo alert para este método, por ejemplo, ¿vale? Sin más. Y automáticamente pues ya podemos pasar a declarar múltiples anotaciones del mismo tipo dentro de en un mismo elemento. Los streams, que esto os comentaba también, que es una de las cosas más importantes que hay en el lenguaje ahora dentro de Java 8 y que también son parte de la mayoría, por no decir todos los lenguajes de programación moderna, podríamos decir, que son como operadores o digamos que son como clases estructuras de datos capaces de iterar sobre cada uno de los elementos de una colección y realizar operaciones, ya sean de filtrado, de mapeo, de lo que sea, ¿no? Entonces nos dan pues un montón de funcionalidades extra que no teníamos hasta ahora con las colecciones, ¿vale? Lo hacen bastante potente. En el caso de Java 8 se llaman streams, como digo, presentes en muchos lenguajes y bueno, esto ha salido un poco regular, lo tenía que haber partido para que se viera mejor. Básicamente es el cuerpo de ese método que os comentaba antes de valid movies, que usábamos como ejemplo. Pues imaginaos que yo cojo ese listado de movies, le saco el stream, ¿vale? Creo que pongo por aquí, sí. No sé si ahora. De todas las colecciones yo puedo sacarle el stream, ¿vale? De todas. Sea un array list, un listado de otro tipo, lo que sea. Siempre puedo sacar el stream y a partir de ahí usar mis métodos de streaming. El filter, el map, el reduce, lo que sea, ¿vale? En este caso filtro y me voy a quedar los que cumplan la lambda que entro como parámetro, ¿vale? Otro ejemplo a lo mejor un poquito más claro, imaginaos que tengo un array list de películas, le saco el stream y le aplico un filtro para quedarme solo con las películas que tienen una URL de imagen válida. De manera que lo que sale de ahí es un listado con todas esas películas solo con todas esas películas que tienen una URL que no es nula. Me quedo la primera, que es un método también de los streams. Como veis, puedo ir llamando a todos los métodos de forma concatenada, que es una de las ventajas que también te dan siempre. Y luego, como este método findFirst te devuelve un opcional, ¿vale? Yo puedo coger y decir, pues si no está, ya utilizo esta URL de fallback que yo me he preparado, ¿vale? Por ejemplo.
sería un buen ejemplo de cómo operar de forma concatenada con todos esos streams. Perdón, creo que me he saltado el paso este del mapper. El mapeo, o el map es que no sé si se me oye, se me está dejando de oír de vez en cuando. Vale, el map es un método que tenemos presente en la mayoría de lenguajes donde tenemos pila. Vale. A ver, básicamente lo que hace es recorrer la colección, cada uno de los elementos de la misma y devolver una colección equivalente. El resultado de aplicar el método del operador incluido entre paréntesis sobre cada uno de esos elementos. O sea, en este caso lo que yo tendría sería una colección de salida que solo contiene las URLs de la imagen, ¿vale? ¿Qué más dentro de los streams? Pues hay un millón, ¿vale? No os los puedo definir todos, pero son los mismos que tenéis en cualquier otro lenguaje. Por ejemplo, FlatMap, que sirve para aplanar los listados. Si tengo un listado de listados, él es capaz de devolver un listado con todos esos elementos. Que si no recuerdo mal, es de operar sobre cada uno de los elementos realizando una operación de acumulación, ¿vale? Empezamos por un valor inicial y dando esa operación sobre cada uno de los elementos. El count para contar los elementos, el distinct para saber los que son distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Y poquito más aquí. Os he dejado de las dos herramientas nuevas que han incluido dentro del toolchain de compilación y del propio lenguaje de Java 8, ¿vale? Ahí directamente dentro del enlace que os pongo de Features Supported, directamente os vienen los enlaces a cada una de ellas dentro de la propia documentación. Un poquito más, si tenéis si te soy sincero, creo que toda la diferencia, ¿vale? Pero también es verdad que está en experimental y está en un montón de detalles. Todo y vas directo y meter todas las herramientas. O sea, a nivel de pruebas que he hecho, grandes proyectos y no te puedo decir que la diferencia sea, creo que era apreciable. Que me ha dicho que lo ha probado, me parece que un colega que está trabajando en Wallapop, Chus Ballester. Entonces ya te digo, yo creo que es una cosa más de que lo vayan puliendo, porque por lógica debería de ir más rápido. Pero vale. Sí, sí, sí. O sea, tienes que usar Jack para todos, claro. Si no tienes... No, sí. Dice por dependencias experimental, pero debería estar muy pronto. Tú siempre hacer, pero yo estar bajo unas premisas. Pero tienes que ser consciente muy claramente de que puedes utilizar y que no, entonces, ¿vale? Porque estás a lo mejor en fase de desarrollo, te pones a usar los streams y luego resulta que compilas con Java 7 y no va, o cosas así, ¿vale? Entonces, sí, supongo que lo puedes hacer porque con Gradle y el sistema de compilación dinámica te puedes configurar la compilación como tú quieras y podrás decir
aquí tírame de Java 8 y si estoy en tal, en release, en el flavor de release, por ejemplo, tírame de Java 7. Pero ya te digo, tienes que tener muy claro qué puedes usar y qué no. Entonces, ¿hay alguna pregunta más? Ah, sí, dime. Esto ya me lo preguntaron en el Google I.O. Extended y yo Retrolanda no lo he utilizado, ¿vale? Entonces no te puedo decir si es más rápido o más lento, no lo sé, ¿vale? No sé cómo trabaja por debajo Retrolanda, si hace lo mismo a la hora de compilar, traduce a clases anónimas o qué es lo que hace. Supongo que dependerá mucho de cómo. ¿Algo más o podemos ya ir cerrando, irnos a comer y los concursos que vienen ahora creo también? Bueno, muchas gracias.